Buenas tardes, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid, la casa regional no solo asturiana sino española más antigua del mundo. El día 2 de octubre cumplió 137 años, quiere decir que ya tiene un recorrido, pero yo lo digo siempre, es una casa mayor pero no vieja, porque de eso se encargan las sucesivas directivas que va teniendo, de mantenerla activa y con ganas de proyectarse hacia el futuro, porque esto es una embajada, pequeña embajada, no de forma oficial, pero así se puede decir y considerar, de Asturias en Madrid. La actividad que está haciendo el Centro Asturiano tiene una gran importancia para todo lo que es Asturias y no cobramos nada por ello. Únicamente, bueno, sí pedimos que todas aquellas personas que se sientan con un poco de afinidad con Asturias, o sea, en asturiano, que se sumen, porque realmente es poco dinero lo que se paga mensualmente y son ayudas muy importantes. Las casas regionales no tienen ahora subvenciones de la administración o de las administraciones como tenían hasta hace unos años, hasta que empezó esa maldita crisis que ahora no sabemos cuándo va a levantar cabeza, porque ya parece ser que anacrónicamente seguimos en crisis. Entonces, el gota a gota llena la boca y se pueden hacer cosas muy importantes. Si tenemos un número de socios elevado, la casa tendrá mucho más futuro. El Centro Asturiano, además de tener este edificio, tiene la finca, una finca de recreo en el kilómetro 25 de la carretera Extremadura, una finca de más de 17 hectáreas donde hay unas instalaciones deportivas muy importantes, y aquellos que tienen niños, pues es un sitio estupendo porque tienen la tranquilidad que los niños no corren riesgos. Bueno, si tropieza y se cae, pues le puede ocurrir en cualquier lugar, pero allí no tienen otros riesgos, no salen a la calle porque no se les deja, y los padres, pues padres y los abuelos pueden disfrutar del día porque hay un buen ambiente. Bien, naturalmente aquí no estamos hoy para hacer publicidad del Centro Asturiano y de su patrimonio, pero bueno, sí, es bueno recordarlo porque a lo mejor hay muchas personas que se creen que aquí no se admiten socios. Pues sí, y tampoco tienen que ser obligatoriamente asturianos. De hecho, tenemos muchos socios que no lo son. Y todo el mundo que sabe convivir es bienvenido y deseable. Bien, hoy estamos aquí. Bueno, lo primero también quiero decir que nuestro presidente, Valentín Martínez Otero, hoy quería estar aquí, pero le ha sido imposible. Entonces, bueno, aquí estoy intentando cubrir su falta aquí. Yo soy el presidente adjunto y naturalmente pues es una cosa que intentaré que tanto Antonio, el autor del libro, de este pequeño libro de bolsillo, como todos ustedes, se encuentren a gusto aquí y que les queden ganas de volver. Bien, hoy como continuidad, no es como oficialmente como continuidad, pero es que sí coincide. Ayer hubo aquí un acto muy importante de Somiedo, y esto es una continuidad, y así además me alegro que hay mucha gente. Yo me temía, si ayer fue Somiedo y hoy otra vez Somiedo, pues el que vino ayer hoy no ha vuelto. Y efectivamente el que vino ayer, salvo raras excepciones, hoy no ha vuelto. Pero se ve que Antonio tiene un gran poder de convocatoria y hay muchas personas, afortunadamente, muchas personas, muchísimas más personas de las que yo temía que iba a haber por esa razón. Ayer Somiedo y hoy Somiedo, pues iba a haber, bueno, pues no, hay un ambiente estupendo, y en nombre de Antonio, que él nos dará también, nos habrá dado, pues muchas gracias por acudir, porque yo, de lo poquito que he leído, me parece un grandísimo escritor. No había leído nunca nada de él, pero tiene una narrativa que cautiva, que engancha. Y luego el libro en sí, pues es muy
muy profundo, porque es poner al alcance de todos las vivencias, primero de una familia y luego de un pueblo o de un contorno, que son realmente datos históricos que llegan al fondo, porque todo el mundo tiene sentimientos, y llegan al fondo del ser, todo lo que contiene. Vamos, yo no he leído todo el libro, por supuesto, he leído cosas sueltas, pero es un libro, por lo que he visto, muy bien escrito, y seguro que lo que no he leído pues estará lo mismo. Bueno, al autor lo conocen perfectamente, seguro, todos los que están aquí. Pues mejor que yo, porque yo creo que es la primera vez que nos vemos. Entonces, ahora ponerme a leer sus datos me parece ocioso, porque es decirles lo que ya saben. No obstante, por si acaso hay alguno que no esté informado, pues me voy a tomar esa libertad con el permiso de los demás, para que todo el mundo sepa de quién estamos hablando. Bueno, Antonio Rodríguez Álvarez Rodríguez, natural de Somiedo. Bueno, dice por aquí que abandonó, como tantos otros, la tierra de sus antepasados para trasladarse a Oviedo, supongo que como sus padres y demás, a la edad de 13 años. Natural de Aguino, donde se le conoce como el nieto de Manuel de Matilde, o Sagrario la de Calzón. Esto era muy usual de allí. A los hombres se les conocía por el nombre de la mujer y a la mujer a lo mejor por la del hombre. O sea, esta cosa que para reafirmarse doblaba la información. El fuerte vínculo con su tierra le refleja en la obra del sentir a la memoria, Crepúsculo en Somiedo, un testamento de un modo de vida difícilmente repetible que recoge la historia y las tradiciones de la parroquia de Aguino y Perlunes, a través de testimonios orales de un trabajo de investigación que se ha prolongado durante años. El autor, supongo que esto sigue siendo válido, jefe de Cooperación y Desarrollo Local del Principado, ¿sí?, donde desarrolló numerosos proyectos de mejora de la zona rural asturiana, presenta aquí en el Salón Príncipe de Asturias su libro Del sentir a la memoria, Crepúsculo en Somiedo. Esta memoria monográfica viene a ser la memoria del testamento de la parroquia y coto de Aguino y Perlunes a lo largo del último milenio. Sus lugares, su historia, sus gentes y sobre todo sus vivencias han sido la guía y el sustento que han sentido a lo aquí contenido. Es una parroquia pequeña, afincada en el concejo de Somiedo, pero suficiente para representar cualquier aldea, cualquier valle asturiano, en especial los que descienden de la portentosa cordillera que nos separa de León y del resto de España. Entre otras conclusiones, los aspectos destacan por encima del resto. De una parte, la constatación de que el porcentaje de fincas particulares inferior al 16% del territorio parece haber obligado a la población a compatibilizar otros oficios con la agricultura, de los que destacan la riería y la sastrería. Yo aquí añadiría los mariñeiros, porque Somiedo era un lugar de mariñeiros por antonomasia. Yo soy de Cangas, al otro lado de la montaña, y ahí teníamos la creencia que los somedanos eran todos madrileños. No era así seguramente, pero teníamos esa creencia. Entonces esto también se habrán visto porque ahora madrileñas prácticamente no se calcan. Sí, pues eso, que se vieron obligados pues, a cambiar naturalmente, a reconvertirse. De otra parte, nos llama la atención la nula presencia de hombres y mujeres casados en la parroquia y provenientes de la provincia de León. Bueno, había malas comunicaciones y no sé, eso ahora ya no creo que ocurra. Y esto está tratado a lo largo de los siglos XVIII al XX, ¿no? O sea, quiere decir que lo que contiene el libro tiene una cierta antigüedad, ya estamos en un siglo después. Bien, pues nada más, no voy a enrollarme con más, aunque tenía aquí una historia mucho más larga, pero lo vamos a dejar aquí, porque lo más importante es que ahora Antonio nos hable de su libro, y yo, el que lo haya ojeado habrá visto que lo que he dicho no es
no es baladí, tiene una narrativa preciosa, muy fluida, y luego el tema es realmente profundo, es realmente entrañable, y vale la pena recrearnos en la lectura. No es para llevar en el bolsillo, pero bueno, en casa de un atril se puede tener y cada día se leen unas páginas y se lo pasará uno muy bien. Pues nada, muchas gracias por venir y le cedemos la palabra al autor. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. En primer lugar, debo deciros que me siento realmente feliz y orgulloso de poder compartir estos instantes con vosotros, pero sobre todo me encuentro muy satisfecho y contento, rodeado de tantos asturianos, de amigos y familiares, y de tan nutrido grupo de descendientes de soberanos. A todos vosotros debo dirigirme para daros las gracias por vuestra presencia y apoyo, así como agradecer a este Centro Asturiano de Madrid la gentileza por habernos invitado a realizar este encuentro hoy aquí, y a sus directivos y personal el exquisito trato con que nos han obsequiado y las facilidades para dar a conocer nuestro trabajo con esta presentación. Es mi deseo que sepáis desde ahora mismo que quien os habla es solamente un emocionado compilador de todo aquello que tan amablemente me han relatado con paciencia infinita tantas personas, algunas de las cuales están hoy aquí presentes. También me gustaría desde aquí tener un recuerdo muy emocionado para los que se fueron antes de que pudiéramos entrevistarlos, como fue en Perlunes el inolvidable José El Chiebro, el inigualable Manolo el Carlisto, aquel recio y socarrón Celino, o Cesario, aquel hombre que reunía todas las virtudes juntas, y en Aguino, aquella habladora Alcides, la imaginativa Sagrario, el inquieto Pepe Ramona, el recio Manolón, don Francisco el cura, Colasona, David o Rogelia Sierra, y tantos otros que ya solamente son un recuerdo a través de estas páginas. No nos hemos olvidado de ninguno mientras preparábamos el trabajo. Vamos a exponeros a continuación la esencia de este trabajo, unas pinceladas de su contenido y algunos datos y anécdotas que nos llaman particularmente la atención. Cierto es que desde que fuimos abandonando los pueblos apenas tenemos ocasión para reunirnos, y cuando lo hacemos suele ser para despedir a algún ser querido. Por eso pretendíamos que este tipo de encuentros fueran algo diferente, donde podamos disfrutar todos los presentes con alegría de los recuerdos y momentos que nos evoquen las vivencias recogidas en el libro. Creo que así será, pero también creo que sin habernoslo propuesto hemos escrito el epitafio de un modo de vida, del modo de vida de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros antepasados. Es nuestro deseo que ese crepúsculo de un modo de entender la vida y el quehacer diario no sea un final triste y sin esperanza, sino más bien el anticipo de otro crepúsculo, cierto es que muy diferente a lo anterior, pero por ello deberíamos pensar que no vaya a ser peor, aunque nuestros mayores así lo sientan y lo manifiesten. Ellos se sienten desplazados de su modo de vida tan rápida y violentamente que no son capaces de asimilar tales cambios y protestan y se lamentan, como bien ha quedado reflejado, y tendréis ocasión de leerlo con calma. El libro lo hemos dividido en tres partes bien diferenciadas. Una para la memoria de todo lo que hacíamos día a día, año tras año, otra para los datos de nuestra historia, geografía, geología y fauna, oficios y edificios, gentes, anécdotas, y una tercera para analizar las causas del abandono de los pueblos, proponer algunas pautas para su recopilación, recopilar una película de los hechos aquí vividos y también para alguna divagación literaria a partir de lo que nos han relatado. Vayamos pues a desglosar un poco todo lo que hay aquí contenido, que no es poco. Algunos ya nos han dicho que nuestro trabajo es excesivo, y es posible que así sea. Si en algún momento consideráis que nos hemos extendido demasiado, yo hago mías las palabras que cuentan que decía José El Chiebro cuando componía alguna de sus falcatruas, y a la vístola de la incrédula cara de sus oyentes les decía: «Hombre, si te parece mucho, quítale la mitad. Y si aún así te sigue pareciendo mucho, quítale otro poco». Comenzamos el libro con una precisa y necesaria introducción y establecimiento de criterios metodológicos que van seguidos de 6 capítulos que se han hecho coincidir con otras tantas etapas de la cosecha o del ciclo anual en que se desarrollaba la vida en los pueblos. Empezamos en el día de la matanza, y a lo largo de las páginas veremos a las mujeres salir del río con un balde de tripas recién lavadas y las manos ateridas de frío, que con una taza de vino blanco fervío y azúcar trataban de entrar en calor, para continuar picando la grasa, embutiendo las morcillas, ya sabéis, una tarea tras otra sin apenas descanso. También veremos a las vacas encerradas en las cuadras en invierno mientras los paisanos hacen madreñas, para cada mes rellenar un par de sacos e ir a venderlas al comercio.
y cómo a los nenos nos traían un paquete de galletas María de Fontaneda como paga por haberles ayudado a raspar y pulir las madreñas con un trozo de cristal roto y a colocarlas en el saco. Pasaremos días al ronzal de caballos y mulos cargando y descargando serones de cucho para abonar las tierras y también agarrados a la chata del arao mientras la tierra se va volteando para sembrar patatas, escanda, trigo serondo o maíz. El calor de la primavera que hace brotar la hoja nueva nos llevará a plantar el maíz y sallar las tierras, nosotros decimos sachar, y nos animará a sacar las vacas a pacer alrededor del pueblo, antes de mandarlas para la braña. Y apenas sin darnos cuenta estaremos ya esmarachando la hierba por los prados, acarrando, o a veces medio afogados en las cabanas de teito, tratando de calcar bien la hierba para que cupiera cuanta más mejor en el pajar. Son días largos de verano donde toda la familia acababa agotada, descansando por la noche a la fresca del escalón, mientras los críos jugábamos a atrapar murciélagos con un barandocho. Lógicamente hoy esto estará prohibido como lo están muchas de las faenas de aquellos tiempos. Con agosto nos iremos a recoger el cereal con el que se hará el pan. En nuestro caso la escanda y el trigo. Unas largas mesorias nos ayudarán y pasaremos el dedo por su increíble superficie, pulida por el tiempo y la paja, mientras vamos llenando la olla con el mejor grano que nos dará luego una olorosa y fina harina que bien molida a los molinos de agua del pueblo servirá para ver cómo nuestras abuelas la convierten en pan. El olor del molín, del formiento en la masera, pero sobre todo del pan en el forno y del pan en el hurro nos acompañarán toda la vida y su memoria se nos hará irrecuperable a medida que los sentidos se van atrofiando y ya no nos permiten volver a oler ni saborear como lo hacíamos de jóvenes. Pero gracias a nuestra memoria y a la que nos han prestado tantas personas, ahora espero que seáis capaces de revivir, como lo he hecho yo mismo mientras escribía, el sabor de la leche recién ordeñada que tomábamos en la tapa del bidón de zinc con un trozo de pan en la braña o en las cabanas en otoño después de estar retritando todo el día. En nuestro caso que éramos niños ayudando a retritar, que en realidad retritaban a nuestros padres. Nuestro relato no es una sucesión de datos y cifras precisas como lo es la mayoría de los que ya conocéis, sino que está nutrido de sabores, de olores y sobre todo de vivencias. Del olor de la manteca recién ferida, del cuecho recién cocido y del lomo en aceite que se guardaba en la masera. También el del cucho, el cuito de nuestras vacas, que era el abono de las tierras, y el de la hierba verde, el segao, o la seca en el pajar, y el del maíz, tostando en el forno tibio, con el que luego salía el cuecho y las papas. Algunas de estas vivencias fueron duras para mucha gente. Aún recuerdo lo que contaban en los tiempos de la posguerra, cuando el hambre asomaba en cada rincón de la casa. Mi padre nos contaba cómo María Pepe Romano, una vecina viuda, bueno, en realidad soltera de Aguino, trataba de engordar un gochín a base de alguna chavaza que tenía poco más que agua sucia. Así que cuando vaciaba el caldeiro en el duerno, el gocho iba corriendo a meter el focico en el agua y después de pasarlo por todo el duerno haciendo flu, 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 flu entre el agua, volvía a tumbarse al cubil con disgusto y sin encontrar nada sólido que comer. Y entonces María le decía, anda, que cuando vayas a la mili ya te enseñarán a comer. Superada la emoción y la memoria de estos 6 capítulos, pasaremos a la segunda parte, al segundo bloque, con otros 6 capítulos, estos ya dedicados a los datos, las cifras y la historia. Del origen de nuestros pueblos, baste deciros que las aldeas de Aguino y Perlunes, que son la base de este relato, se habrán fundado entre el año 900 y el 1100, siendo prácticamente seguro que para la segunda fecha ambas existían ya, como la mayoría de las aldeas y pueblos de Somiedo. Para nosotros, la primera referencia cierta y escrita aparece en el libro Becerro de la Catedral de Oviedo, fechado en 1387, donde figura la parroquia con su cura titular. Luego, esta parroquia se convertirá en el coto de Aguino y Perlunes, mitad proindivisa de la jurisdicción de la familia Miranda, a través de la casa Valdecarzana, y la otra mitad de la familia Flórez, siendo además el titular de esta casa el señor del coto de Aguino, título que conservará hasta 1827, fecha en que desaparece el régimen señorial y los cotos y el territorio se integra en el municipio de Somiedo. Como coto, Aguino y Perlunes, como coto y parroquia, tenían alcalde propio, juez de hermandad y cárcel. El primer censo de vecinos con nombres y apellidos que hemos recuperado es de 1585 y en él podemos constatar que vivían en Aguino 20 vecinos, 12 hidalgos y 8 pecheros, y en Perlunes 25 vecinos, 12 hidalgos y 13 pecheros. La mayoría de los apellidos posteriores ya figuran en estos primeros censos, como Menéndez, Sierra, Bajel, Lorences, Puente, Flores, etc. Los pueblos alcanzarían luego el tope de población hacia 1930, poco antes de la Guerra Civil,
con casi 70 vecinos y unas 370 personas. Expansión que vino favorecida, como bien es sabido, y conocido por el cultivo de maíz y más tarde de la patata. En nuestros pueblos la patata empezó a cultivarse hacia 1830, más o menos. De las respuestas generales del catastro de Ensenada de 1755, estamos en el siglo XVIII, hemos sacado también una valiosa información sobre la economía de los pueblos. Baste decir que constan en dichas respuestas, declaran los vecinos unos 1.300 animales domésticos, que repartidos en poco más de las 1.500 hectáreas que ocupa la parroquia, se dividían en 350 cabezas de ganado vacuno, casi 800 de cabrío y lanar, y más de 100 de cerda y el resto caballar. Quiero hacer aquí un inciso para deciros de mi cosecha que siempre se habla de la Asturias ganadera de vacuno, pero eso es una falacia, porque Asturias en realidad era ganadera de cabrío y lanar, como así lo constata el catastro de la Ensenada. Había muchas más cabezas de vacas de cabras y ovejas que de vacas. Las vacas llegaron prácticamente con el ferrocarril hacia 1870, fue cuando empezó a abandonarse el ganado menor y pasar al ganado mayor. Y luego ya en el siglo XX, cuando las casas empezaron a marchar familias, empezó a quedar mucho terreno y la gente ya pudo aumentar la cabaña ganadera. Pero lo más habitual antiguamente era que hubiese una o dos vacas por casa y el resto cabras y ovejas. Eso era lo habitual. Hemos hecho también un largo estudio de la evolución de las gentes, para lo que nos fue de gran utilidad el libro de bautizados de la parroquia, que se conserva íntegro en el Obispado de Oviedo y que recoge los nacimientos desde 1767 hasta hoy. Y no quiero desvelaros más datos, pues será más emocionante que los descubráis por vosotros mismos en el libro. Hay también un extenso capítulo para la geología y la geografía que nos rodea y que tantas veces habéis pisado algunos de vosotros o que os apetecerá recorrer en futuros viajes al Parque Natural de Somiedo. Pepe Jesús de Perlunes nos ha contado cómo, siendo un chaval y estando de Sestaferia por encima de la braña de la Moral de Villar, un hombre mayor, Manuel de la Capilla, vecino del pueblo, le enseñó dos cruces que estaban cavadas en el suelo, una a cada lado del sendero, y cómo aquel hombre le pidió que se metiera dentro de una de ellas, y una vez que estaba dentro lo agarró por las orejas y levantándolo casi en el aire le dijo: «Esto es para que nunca se te olvide dónde está el lindero que nos separa del pueblo de Villar». Fue una curiosa pero eficaz forma de enseñar, pero damos fe de que no se le ha olvidado y tiene 86 años, me parece. También hemos recuperado más de 600 topónimos, es decir, los nombres de los lugares, gracias lógicamente a la colaboración de todos los vecinos. La toponimia era el GPS que tenían nuestros antiguos paisanos para guiarse en el monte. Hoy tenemos GPS, pero ellos tenían la toponimia. Sabían exactamente cada sitio por el nombre que tenía y era la referencia que tenían para decir dónde estaban las vacas, o dónde estaba la gente, o dónde estaban las fincas, y esos nombres pues hoy en día se van perdiendo. Nosotros afortunadamente hemos conseguido recuperar estos 600 topónimos de la parroquia, que más o menos está completa, creo que esté casi todo. Luego, de los terrenos particulares, es decir, las fincas de los vecinos, puedo deciros a modo de resumen que solamente ocupan unas 75 hectáreas en Aguino y unos 120 en Perlunes, es decir, apenas un 15% del terreno total. Del terreno total que ocupa la parroquia, solo el 15% eran terrenos privados, particulares, sean prados o sean tierras de labor. Esta cifra es muy baja si la comparamos con concejos de las zonas más llanas, donde los terrenos propios casi llegan al 80% del territorio. Es decir, que aquí la gente dependía, para su vida diaria, dependía muchísimo de los terrenos comunales y de los terrenos que eran propios del pueblo, casi tanto o más que de las fincas particulares. Esta baja ocupación no permitía que las familias disfrutasen de más de 4 o 5 hectáreas de terreno propio. Normalmente una de esas hectáreas eran tierras y el resto prados de siega. Eso sí, no penséis que era una hectárea una tierra, sino eran repartidas en 1000 pedazucos de poco más de un día de bueyes. Un día de bueyes son 1000 y poco metros cuadrados. Esa era la dimensión media que tenían por allí las tierras, ¿no? Juntaban muchas, pero muy pequeñas. Hablamos de cifras siempre medias, porque la mayoría de las casas no llegaban ni a 3 hectáreas, que creo que es la cifra que nos parece marcaba la diferencia para los vaqueros de Perlunes entre quedarse y hacerse estante en el pueblo o seguir siendo vaqueiro. Es decir, cuando conseguían comprar fincas y alcanzaban más o menos las 3 hectáreas, se planteaban quedarse a vivir en Perlunes y dejar de ser vaqueiros. Contrariamente luego, a finales del siglo XIX, principios del XX, mediados del XX, los vaqueiros decidieron establecerse todos en los pueblos de abajo y prácticamente arriba no quedó ninguno.
porque ya las zonas bajas prosperaban mucho más, había ganaderías de leche y los pueblos de montaña pues iban perdiendo el interés. Hay luego también 2 capítulos dedicados a las viviendas y a los oficios, los pocos oficios que ejercieron nuestros antepasados, concretamente sastres y arrieros básicamente. No cito aquí a los madriñeros porque el oficio de madriñero no lo puedo asegurar al 100%, pero yo creo que no se desarrolló hasta principios del siglo XX, porque en ninguno de los testamentos, ni herencias antiguas, ni en ninguno de los desvanes hay herramientas de madriñero antiguas, ni figuran nunca en los testamentos. Cuando describen en la partida que ponen 2 cucharas, un catre, una fesoria, allí llamamos xada, una xada, nunca citan ninguna herramienta de madriñero. Y yo creo que esto viene motivado porque los montes comunales no eran de los vecinos, eran de los Flórez y de los Valdecarzana. Y yo supongo que no les dejaban coger madera para hacer madreñas, hasta aproximadamente 1870, que fue cuando empezaron a autorizar cortar fallas en el común. Y a partir de ahí, yo creo, creo, casi lo puedo asegurar, que fue cuando se desarrollaron los madriñeros aquí en estos pueblos. Ojo, porque en el resto de Somiedo sí era tradición y sí había madriñeros en todos los pueblos y sí salían miles de pares de madriñas cada mes para los comercios. Es verdad eso, ¿eh? Todos estos oficios, pues lógicamente les permitían complementar un poco los escasos recursos que sacaban de la tierra y los pastos. No olvidemos que se producía en casa prácticamente todo lo que se consumía. A nosotros nos han contado que hasta los menos los fabricaban en los pueblos. Nadie recuerda que los encargaran a París. Aunque, según asienta el cura en las partidas de nacimiento, parece ser que unos cuantos venían del monte. El cura decía que los enviaba Dios. Algunos de estos luego, curiosamente, el padre se casaba con la madre soltera, en alguna ocasión, no siempre. Había un refrán que decía: casa donde cupieras, fincas las que pudieras. Parece ser que ese era el lema por el que se regían, y cierto es que las casas eran bien pequeñas, apenas 3 brazas de ancho interior por un poco más de largas, con su cocina chaliega, que como sabéis la cocina chaliega era la cocina que se atizaba en el suelo, su portal y la sala. Esa era la distribución de las casas antiguas: la cocina chaliega, un portal y al fondo una sala donde estaban las camas y donde se hacía la vida, donde se dormía, porque la vida se hacía básicamente en la cocina, ¿no? Y todo esto estaba encima de la corte y al lado del pachá. En el libro está perfectamente descrito, porque además algunas casas a la entrada tenían unas pequeñas habitaciones que llamaban aposentos, que tenían la particularidad de que estaban cerradas con una pequeña tabla, y detrás de esa tabla se echaba paja y hierba para que durmieran los niños y los ancianos que estaban muy inválidos, para que tuviesen, digamos, algo mullido donde dormir, y a la vez no se escaparan los niños por la tabla esa para afuera, ¿no? Eso es lo que se llamaba el aposento en realidad. Luego ya, estas casas lógicamente estaban todas techadas con teitos, aunque en el catastro de Ensenada ya refiere muchas casas techadas con teja. Lógicamente la teja la hacían los tejeros de llanes que iban de tiempo en tiempo a hacer teja por los pueblos. Estaban una temporada, hacían teja y luego marchaban. Al siglo XX ya prácticamente llegaron las casas todas con teja y apenas quedaban cabanas y algún hórreo con teitos. Después vino la modernidad de las casas, aparecieron los corredores, básicamente para secar el maíz, para ayudar a secar el maíz. Luego las cocinas económicas de leñas, que seguramente todos conocisteis, y que tantos recuerdos nos traen y tan buen calor daban en invierno. Imaginaros lo que fue pasar de aquella cocina del suelo chaliega donde se tizaba a la cocina de leña alta donde ya no había humo y donde toda la familia podía trabajar. La cocina siempre fue el corazón de la casa, pues en ella se cocinaba, se comía, se hacía filandón, se remendaba, se resegaban las madreñas y se calentaban los pies fríos antes de irse a la cama. También se cocían patatas y nabos para los gochos, papas para las vacas o se freían feizuelos el día de carnaval. Pocos elementos de la casería se pueden comparar a la cocina. Y si todo eso pasó a hacerse en la cocina alta, venida de las fundiciones de Sagarduy en el País Vasco, en la vieja chaliega se siguió atizando y curando al San Martín. Se siguió amasando y enfornando, y con sus humos se curaban y conservaban las maderas del tejado, siempre libres de carcomas. Por el camino también hablaremos de las cacerías del oso, que fueron muchas en la parroquia,
hasta 1960 y algo se cazó oso, y de otros animales antiguos y actuales. Esta larga segunda parte la cerraremos con un extenso capítulo dedicado al folclore. En él revisaremos nuestro modo de vida, las creencias, las fiestas y romerías. Haremos un repaso metódico a los vaqueiros, nuestros vecinos de Perlunes, y para muchos de nosotros fuentes de antepasados, también para muchas familias somedanas y distantes que tienen en sus linajes sangre vaqueira. En este caso hemos aprovechado el exquisito trabajo del antropólogo Adolfo García sobre los vaqueiros para apoyarnos en él con frecuencia. En este capítulo también hemos recogido el sistema de juego de los bolos que nos era común, el famoso pasadiez o bolo vaqueiro, la puntuación, en qué consistía el juego, y para que quede constancia y sea útil a quien investigue sobre ello. Y, como no, una pincelada de nuestra habla, salpicada de palabras como chana, chuna, cheite, esas que no son tan comunes por aquella zona. También, como trabajo para la investigación, hemos incluido un largo y detallado discurso sobre lo que aconteció en la Guerra Civil, donde casi un 10% de la población masculina perdió la vida. Un precio demasiado alto en hombres y con un rastro de viudas y huérfanos innecesario. Fue quizá uno de los momentos más injustos y más negros de nuestra historia reciente, y ocurrió en el momento en que los pueblos habían alcanzado el tope de población, con unos 60 vecinos en Perlunes y 35 en Aguino, y apenas unos pocos años después de aquella inolvidable fecha del 12 de noviembre de 1931. Y digo inolvidable porque el día anterior, el 11 de noviembre de 1931, acudieron a Belmonte de Miranda un total de 66 vecinos, representados lógicamente cada uno por el cabeza de familia. 42 de Perlunes, vaqueiros y no vaqueiros, y 22 de Aguino. Y acudieron a Belmonte para firmar ante notario la compra para los pueblos de todos los terrenos comunales de la parroquia. Es decir, que este día que mencionamos, 12 de noviembre de 1931, los vecinos de estos pueblos se levantaron siendo dueños absolutos de todas las fincas privadas y de todos los terrenos públicos de la parroquia. Los habían comprado por indiviso para aprovecharlos en el futuro. Como quiera que todos los terrenos privados ya eran de los vecinos, por eso nos señalan esta fecha como el día que nuestros abuelos eran los únicos y absolutos dueños de todo el territorio que lo rodeaba. Bien poco lo disfrutaron, porque después de la guerra volvió el hambre en un país en ruina, y con una sucesión de malas cosechas la gente comenzó a emigrar, unos a las capitales como Madrid, otros a las Américas, y se inició un proceso lento pero inexorable de abandono que culminó en los años 60 con la emigración a Europa y en los 70 con la emigración interior, de la cual nosotros fuimos testigos, que ya despobló los pueblos y los convirtió en casi pueblos fantasmas, donde los pocos que quedaron colgaron el arao bajo el urro y casi también la gadaña y el cachapo, dejando que el matorral se vaya apoderando de lo que un día fueron patatales, trigales o maizales. Ciertamente hoy no somos capaces de reconocer aquellos pueblos. Os puedo contar una anécdota de un primo de mi madre que está en Argentina, hace unos años vino. Él se crió en Aguino, marchó quizá con 30 y pico años a la Argentina y vino ya mayor, con 70 y muchos años. Y cuando se asomó, los que sois de allí sabéis a qué me refiero, cuando se asomó al zapato de Aguino y vio el pueblo, dice: vuelvo a marchar, este pueblo no es el que yo conocí, esto no es Aguino. Claro, lógicamente no veía las tierras, no veía los maizales, no veía las patatas, no veía las fincas, veía matorral. Cierto es, sustituyeron demasiado deprisa y sin apenas tiempo de transición y asimilación para nuestros mayores los animales domésticos por la fauna salvaje. Las cabras y las ovejas por los rebecos, los corzos y los venados, los cerdos por los jabalíes, y así con el resto. Y lo que era patrimonio de nuestros mayores, ese preciado terreno por el que tanto lucharon, se convirtió en patrimonio de montañeros con coloristas mochilas, ecologistas y legisladores ajenos a nuestro entorno, que no respetan nuestra forma de entender el terreno y que prefieren lo bravo, lo salvaje, antes que lo útil, lo cultivado. Lógicamente estará bien así, pues parece que los valores ecológicos de esta tierra lo justifican. Pero hombre, podrían haberlo hecho un poco más despacio, quizás en varias generaciones, para que aquellas personas que lo trabajaron tanto y que aún viven, no sufran ahora tan inmerecidamente con ello. Y así, con este tono indicativo y a ratos contrario a lo políticamente correcto, es como llegamos a la tercera parte, también dividida en varios capítulos, uno para analizar todo esto que vamos comentando, y otro para una película donde reflejamos en imágenes relatadas cada uno de los acontecimientos destacables de nuestra historia y gentes. Y un capítulo final para despedirnos y concluir y rememorar con cierta imaginación aquel día en que Pepón de Aguino se enfrentó en la senda de Pusilgoso cara a cara y con un cuchillo
a un gran oso que casi acaba con su vida. Cuentan que Pepón y el oso bajaron rodando hasta el Camín Real, donde tuvo que bajar Indalecio, el primo de Pepón, con el carro con la pareja de las vacas y el carro a buscarlos, a Pepón, que estaba muy mal herido, y al oso ya muerto. Consiguió darle muerte con el cuchillo. No he podido averiguar porque no hay datos. Algunos dicen que Pepón murió después de esta pelea, y cierto es que no hay ningún dato posterior de él. Es posible que haya muerto. Disfrutaréis rememorando aquellos instantes con el relato novelado de los mismos, como disfrutaréis unas hojas antes, viendo ascender a los cielos a Manuela la del Cariñoso, el clavel más hermoso. Así fue la historia de nuestra parroquia de Aguino y Perlunes, común a cientos de lugares y pueblos asturianos, y así la hemos contado, escuchando a la gente que considero que es como debe hacerse y debe plantearse, escuchando a los dueños del territorio, a los verdaderos dueños del territorio. Esta es la historia de nuestra parroquia, pero esta historia es la misma que la de cualquier otro pueblo de Somiedo, o incluso que de cualquier otro pueblo de la cordillera, y yo creo que cualquier asturiano que nos lea se sentirá plenamente identificado con todo lo que contamos y relatamos. Para el resto de asturianos o foráneos servirá de modelo y de guía para reconocerse ellos mismos y sus antepasados, sus costumbres y tradiciones en la historia de Asturias y de España, muy similares a las nuestras, y cierto es porque durante la preparación del libro he leído libros de Aragón, he leído libros del Delta del Ebro, y la vida era prácticamente la misma. Cambia la forma de hablar, cambia la forma de cultivar, a lo mejor en un sitio quemaban huesos de aceituna, nosotros quemábamos leña, pero ciertamente la vida era muy parecida en todo el medio rural. Espero, ahora que después de esta presentación podamos debatir y dialogar entre todos mientras tomamos un vino como viejos amigos que se encuentran después de un largo tiempo separados. Muchas gracias de corazón a todos vosotros por vuestra presencia y vuestro apoyo, y espero de verdad que disfrutéis tanto leyendo como yo lo he hecho escuchando las historias de nuestros mayores y escribiendo. Muy bien, Antonio. Pues no has podido buscar mejor presentador que tú mismo, porque nadie como tú conoce el contenido del libro. Has hecho una exégesis fantástica. Bueno, me gustan muchas cosas. Me gusta cómo trazas, me gustan... Seguramente el contenido tiene que ser maravilloso, porque yo he visto cosas por encima. Y luego lo que sí es que me gusta también cómo pronuncias el fonema che, que muy poca gente lo sabe pronunciar. Se van todos a la che, no se resiste, es un fonema que se resiste. Aquí todavía quedan unos cuantos. Aquí quedan unos cuantos, pues estupendo. Porque eso de oírlo de Sachar, Chariega, esas cosas, pues ya no es frecuente escucharlo, no es frecuente. El cuito, que para mí es una palabra, una fonética mucho más grande que el cucho. El cucho es fuerte, el cuito es más poético. Bien, tiene, por ejemplo, una de las cosas que me llamó, la que me gustó mucho, es cómo describe lo de ser mayor o no. No se basa en ningún registro civil, sino en si te dejan o no tocar el filo de la guadaña en castellano. Cuando te dejan tocarlo es que ya eres mayor, entonces ya puedes considerarte mayor. Es una forma muy bonita de las muchas cosas que el libro contiene, que está maravillosamente concebido. Y bueno, naturalmente, supongo que alguien querrá preguntarle algo o comentar alguna cosa del libro, lo que hayan visto. Sí, hombre, sí, hay cosas, muchas preguntas. Antonio, yo soy nieto de uno de Aguino. Yo, Antonio Brañas. Mi apellido Brañas, mi madre es de Aguino, él lo sabe. Y yo me emociono, que haga mucho de Aguino, lo siento, Bueno, tranquilo, Juan Antonio, mientras te pasa la emoción te voy a contar yo siendo neno estuve por Aguino y viví todo eso. Siendo nenín, pequeñín, sin ir a la escuela, Y fui a la escuela de Aguino, me llevaban allí para que me entretuvieran un poco. Y conozco todo lo que cuentas en el libro y me emociona hablar de eso porque es hablar de mis raíces. Perdón, Yo te puedo añadir una cosa que comenté
comentas el cuito, hay un refrán que seguramente conoceréis. En Asturias se dice que Dios puede mucho, pero más el cucho o el cuito. Sí. La frase completa es Dios y el cuito pueden mucho, pero sobre todo el cuito. Sobre todo el cuito. Sí. O sea que tú también utilizas cuito. ¿Eh? Tú también utilizas el cuito. Sí, hombre, en Teberga decimos cucho, ¿eh? Yo luego, mi padre era tebergano, yo vivía en Teberga, pero mi madre era de Aguino, claro. Lógicamente, puedo comentaros, a ver, el cucho lo producían las vacas. Entonces, el cucho era el abono, o el cuito era el abono con el que se abonaban las tierras. Antiguamente no había otro. Hombre, se podía coger hoja por el monte, mezclarla con el cucho, pero bueno, eso no era, lo lógico era tener cucho para abonar las tierras. Entonces, claro, el cultivo de las tierras era muy escaso y la producción era baja porque tenían poco cucho. Era difícil hacer cucho. Hoy mucha gente no lo creerá, pero el cucho se recogía por la braña donde dormían las vacas. La gente iba con un cesto y recogía las menicas para coger un cestado de cucho y llevarlo para los prados y llevarlo para las tierras. Porque el cucho era oro, era lo que daba de comer. Sin cucho no había, las tierras solas no producen, hace falta cucho. Entonces ya os podéis imaginar que claro, el gran desarrollo agrícola vino cuando fueron desapareciendo las cabras y las ovejas y fue aumentando la cabaña ganadera. Ahí fue donde la gente empezó a producir mucho cucho y empezaron a cultivar las tierras con gran producción. Hasta ese momento, vamos, mi madre me cuenta, y os lo puede contar a cualquiera de los que la conocéis, que por los años 40, con las malas cosechas y la sequía, hubo tierrinas a las que iban con un cesto de patatas a sembrar y venían con un cesto de cosecha. O sea, que no sacaban ni el cesto que sembraban. Ya os podéis imaginar lo que supone eso para una familia que está esperando la cosecha, que no le dé nada a la tierra, ¿no? Entonces, lógicamente, el que tenía cucho era rico, esa era una casa pudiente, claro. Podía sembrar, podía cosechar, podía comer bien por el invierno, podía vender a lo mejor parte de la cosecha, podía hacer dinero, podía comprar unas fincas. Eso de dinero llama dinero, pues es totalmente cierto, ¿no? Hoy creo que está prohibido. ¿Qué? Echar estiércol a los pies. Bueno, está prohibido regar con purines. Hay una dotación máxima que te permiten regar, sí. Hoy, las cosas que están pasando hoy con el parque para la gente mayor son increíbles. O sea, nadie da crédito a que se pueda legislar de esa manera de espaldas a la gente que vivió y que trabajó aquello. Pero es lo que toca, los tiempos cambian y ahora llegó esta nueva religión que llaman medio ambiente, que tiene unos curas y unos frailes muy poderosos y es muy difícil luchar contra ella. Entonces, a mí me gustaría, Antonio, que tocaras dos temas. Uno, el tema de la figura del meirazo, muy típica de allí, y otra, esta guerra que tenemos los que somos de la zona de la Chevaqueira, con la canción de la lingua y la L con la apóstrofe debajo y esas tonterías. Me gustaría que, porque yo defiendo tu teoría, evidentemente, en Teberga defendemos esa teoría, Háblanos un poco de esos dos conceptos. bueno, empiezo por el final, que es más fácil. Mira, la Academia de la Lengua quiere normalizar un bable para toda Asturias. Entonces, lógicamente, al normalizar un bable, pues quieren hacer de eso un oficio, y lógicamente quieren hacer de eso una cátedra, y quieren hacer un grado universitario, y lógicamente detrás de eso hay mucha gente que quiere vivir de eso, lógicamente, es un nuevo oficio que quieren descubrir, pues lógicamente esa che vaqueira nuestra les estorba muchísimo. Entonces la van llevando a la che, a la CH, y ya en su miedo ya no se dice chobo, ya se dice chobo, y poco a poco de la che vamos pasando a la CH, a la che, y de la che vamos pasando a la doble L, y al final vamos pasando al yobo, que es lo que quiere la Academia de la Lengua, que es donde quieren acabar. Sí, sí. Y quieren acabar en yeche, y quieren acabar en yobu, y quieren acabar en yuna, y nuestra cheite, nuestro chobo, nuestra chuna, pues, lógicamente está condenado a desaparecer. De todas maneras, no desaparece porque hay un buen diccionario del Valle de Somiedo, que escribió Ana Cano, una filóloga que es de Beiras, y lógicamente las palabras están todas recogidas. Otra cosa es, como bien decís, y como que ya no se usan prácticamente, salvo la gente mayor, como tenemos aquí a Lola de Perlunes,
que conoce y habla con todas esas palabras perfectamente, porque se crió allí, no las olvidó, y con sus... sigue recordándolo todo. Lola es una de las personas que más me ayudó a escribir el libro, he de decirlo aquí. El problema de Lola es que yo la llamaba por teléfono, porque hablábamos por teléfono, entonces la llamaba a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche me costaba trabajo colgarle el teléfono, porque no cansaba de hablar, no cansaba de contarme cosas, era imposible. Yo ya estaba agotado, ya no podía más. Digo, mira, Lola, que tengo que cenar, que no puedo más. De verdad, yo ya no podía más. Y ella seguía hablando, seguía contando. Y así un día y otro día. Y no acababa nunca. En cuanto que nos poníamos a hablar de perlunes y de la gente mayor y de las anécdotas. ¿Era la que despertaba a su hermano Vicente? Era la que despertaba a Vicente, le decía, Vicente, levántate, que ya está el carrochín para las cogolsas. Bueno, pues yo pediría un aplauso. Oye, ¿el carrochín tiene algo que ver con la carriecha o...? Preguntaba yo si el carrechín, ¿te refieres a la carriecha? Sí, a las estrellas, sí. Al carril del... Antes se guiaba por las estrellas, lógicamente, claro, no había otra forma de... Sabían cuándo iba a amanecer, por dónde iba el carro. El carro. Sí, la osa polar. ¿Qué más me habías preguntado? Sí, lo del meirazo. Ah, lo del meirazo. Bueno, en eso hay un poco del meirazo, era, digamos, el hijo mayor que heredaba la casería íntegra. Y al resto de los hijos se les desplazaba fuera con menos, con algún dinero a lo mejor, o con alguna... Pero el meirazo, en teoría, es una figura jurídica, el meirazo. En castellano se dice mayorazgo, ¿no? Y precisamente, cuando se fundó el coto de Avino y Perlunes, Baltasar Flórez, que vivía en Bavia, que era el dueño de estas tierras, hizo un mayorazgo con el coto de Avino y Perlunes y se lo dejó a su hijo. Lo que pasa es que luego más tarde se partió en dos. Y fue un mayorazgo hasta que se acabó la familia Flórez o hasta que, bueno, lo vendieron. Pero tengo que decirte, Juan Antonio, que en esta zona llamábamos meirazo al rico del pueblo, al que tenía muchas fincas, pero no se ejercía en realidad la figura de mayorazgo en esta zona de Asturias. Quizás un poco más hacia el occidente, hacia Cangas, sí hubiera mayorazgos, o hacia la zona de Pola de Allande o de Ibias, pero en Somiego en realidad no había mayorazgos. Es posible, hombre, se casaba siempre, el hijo mayor se casaba en casa, a poder ser con alguna vecina del pueblo, y se le daba, claro, el tercio de mejora, se le daba entonces, bueno, era un poco, sí que hacía un poco de meirazo porque se quedaba casi con la casería íntegra, pero no existía realmente la figura de meirazo, ni iban al escribano a dar de algo, o sea, a fundar el mayorazgo, ¿no? Eso es típico del País Vasco. En el País Vasco, por eso en el País Vasco existen las caserías como existen, porque siempre se le heredaron a un solo hijo toda la casería íntegra, y los otros fuera, a América, a Iglesia, o fuera. Ese fenómeno en el País Vasco es matemático. Y hacia el occidente, más. Sin embargo, hacia el oriente es al revés. Yo que he trabajado mucho por la zona oriental y conozco mucho la zona, en el oriente dividían las fincas en partes iguales entre los hijos. Tú vas a una nosotros que trabajamos mucho en el campo haciendo obras, tú llegas a una zona llana, llanísima, por la zona de Parres o por la zona de Peñamillera, y en una llosa que llaman por allí, donde hay un montón de fincas llanas, ¿no? Pues aparentemente tú ves una sola tierra. Pero cuando preguntas, resulta que son fazas, algunas tienen 1 metro de ancho. Porque si tenían una finca de 12 metros y tenían 10 hijos, la partían en 10 trozos. Y cada finca la partían en 10 trozos. O sea, es una cosa increíble, porque eso no valía para nada. A ver qué hacía un hijo con una tira de 1 metro en una tierra, ¿no? Y eso, claro, ha sido un freno enorme para que la gente se quedara. Por eso por el oriente hubo una inmigración tan fuerte a América, por eso hicieron tanto capital, por eso retornaron tantos indianos, hay tantas casonas, porque lógicamente lo que les tocaba en el pueblo era miseria. O sea, no es concebible que alguien parta una tierra en 6 cachos. Hombre, es mejor repartir 2 tierras para cada uno, pero partir una tierra en 6 cachos, y era lo común por la zona oriental. En Llanes, en Mujeres de Llanes, la gente tenía a lo mejor 3 castañales en un sitio, Claro. 3 castañales aquí, Sí. y otras 4 ahí arriba,
se partían cosas así diminutas, es verdad. Es más hacia la zona de la costa, hacia el interior no se da tanto ese fenómeno. Sí, bueno, más, el más por la pueblo zona de está la a costa. 5 kilómetros de la costa. Sí, más por la zona de la costa. Bueno, Sobre este tema del mulgazo, en Cangas efectivamente sí existe eso. Se daba mucho, yo no sé si ahora continúa, yo llevo muchos años fuera de allí. Normalmente el mulgazo era el hijo mayor, varón, esto como lo ley sálica. Naturalmente, si él no quería, pues pasaría al siguiente. Nosotros fuimos 10 hermanos, 5 hombres y 5 mujeres. Y al final, con la casa, se quedó el último, porque los demás fuimos delegando, y se quedó el último. Pero claro, el mulgazo no se llevaba todo, se llevaba la libre disposición, el tercio de mejora, pero quedaba un tercio que todos tenían opción a él, incluido el mayorazgo. A ese tercio, que es el tercio que es la legítima, gracias, ese tercio de legítima era compartido entre todos los hermanos, pero estaba muy mal visto que alguno se llevase esa partija que llamaban, se la llevase. Estaba muy mal visto, es que era una cosa que era tremendo. Entonces ningún hermano sacaba esa dichosa partija, se quedaba entonces todo para el que se quedaba en casa. Que realmente los que se marchaban iban a vivir mejor que el mulgazo allí, las cosas como son, pero bueno, la ley amparaba a eso, al mulgazo, pero ese tercio de legítima, si se lo pedían, tenía que darlo. Pero él tenía podía decidir si era en dinero o en fincas. La decisión la tenía él al final. Si él quería dar dinero, no podían exigirle fincas. Eso era así. Yo recuerdo, perdón, cuando murió mi padre éramos 2 hermanos. Quedamos todos iguales. Desapareció todo. claro. Tuvimos las particiones. A mí tocaron ahí los fincas. Digo, esta para ti y esta para ti. Ni los sobrinos, ni ninguno de los hermanos, quitado el pequeño, quiere saber nada de aquello. Y estoy de la espina. Mi hermano que hizo allí una casita, que vive en Gijón, y ese es el único. Pero yo te voy a decir una cosa, ninguno quiere saber nada de aquello. Pero imagínate por un momento, que tuteo no te importa, ¿verdad? Sí, hombre, por Dios. Imagínate por un momento que esas fincas hubieran sido viñedos de Vega Sicilia, a que entonces hubieran querido saber de ellas todos. Pues, no lo sé, porque la labranza a nadie le gustó. No, si hubieran sido viñedos de Vega Sicilia o naranjos en Valencia, hubieran sabido de ellos. De mi abuela paterna y un vecino. Teníamos 2 fincas colindantes. Una vez, pues, el vecino echaba la tierra de casa para abajo y mi abuela para arriba. Y así estábamos los 2 en pelea. Bueno, las fincas pendientes había que sacar siempre la tierra del fondo para arriba, porque si no se iba para abajo para No, el pero vecino. Claro. él una echaba para su finca y el otro para la otra. Y el hombre ya se sentó y dice... Bueno, Antonio, yo no sé si alguien más quiere preguntar, que no, yo no quiero la exclusiva, no quiero, pero bueno, si alguien quiere preguntar, estupendo, pero si no me gustaría seguir preguntando de algo. Por ejemplo, ya no solamente anécdotas como la que contabas de mi abuela Emilia cuando el burro se cayó del puente de Fame que pasaba al Prove, no podía con la carga y se cayó al río y se afogó, ¿no? Cosas de ese tipo. Pero también me gustaría saber cuál es tu punto de vista como político en activo que eres, director de Desarrollo Rural y Cooperación, viniendo de donde vienes, obviamente por tu ascendencia, tus raíces, viendo lo que hablas de ese estado de cosas, desde tu cargo, tú puedes hacer algo para mover eso, o eso ya es algo irreversible. Quiero decir, los años posteriores, la industrialización, el jornalín en casa sin andar muciendo a la noche y por la mañana, ¿se puede hacer algo por eso hoy? Bueno, vamos a ver, me ha subido a la categoría, pero yo no soy político, yo soy técnico. Bueno, pero ocupas un cargo sí, y eso, bueno, ya sé que eres un técnico, pero... afortunadamente no político.
Quiero que dejar eso claro, ¿eh? No soy político ni me dedico a la política, soy técnico. Sí. Vamos a ver, te voy a explicar un poco. Efectivamente fue la modernidad y fueron las ciudades y fue la llamada fuerte la que despobló los pueblos, pero sobre todo fue lo poco productiva que es esta agricultura. Estos terrenos se enfrentan a un problema muy grave, que es que o se descubre algo que tenga mucho valor añadido. Si nosotros pudiéramos plantar allí viñedos, como los de la Sicilia, o pudiéramos plantar naranjos, o pudiéramos plantar algo que dé mucho dinero, lógicamente todo el mundo volvería a ocupar las fincas, no estarían de matorral, no estarían de monte. Pero como eso de momento no es posible, hasta que no venga el cambio climático y podamos plantar naranjos, hay que esperar unos años todavía, pues el problema o la suerte es que alguien se ha dado cuenta de que aquello es cojonudo, perdonad la expresión, para montar un parque natural, para montar una reserva de la biosfera y para que la universidad y todos los que flotan alrededor de ese tinglao vivan y tengan allí su coto de estudio. Lo cual está muy bien, ¿eh? Yo no estoy en contra, porque efectivamente aquello tiene unos valores ecológicos y naturales increíbles, espectaculares. Entonces, bueno, ya que no se aprovecha, pues lógicamente se aprovecha para que crezca el oso, para que crezca el rebeco, para que crezca el venado y lógicamente para que crezcan las especies salvajes, ¿no? Para que crezca el bosque y tal. Todo eso está muy bien, pero claro, allí hay fincas particulares que tienen dueño, que tienen nombre y apellido y nadie los ha respetado. Y como tenían cierres vegetales que han quemado la mayoría, pues hoy ya no, ni siquiera podemos defender la propiedad. Y claro, eso es algo que no está bien. Lógicamente, ahí la administración actuó de una manera, no se debe abusar de esa manera de la gente, por el hecho de que la gente no puede defender lo suyo porque no tiene con qué, o porque no merece la pena, o porque no voy a gastar yo el dinero en cerrar el Prado de Falgueirúa, que sabes cuál es, aunque tu tío se empeñó en recuperarlo y cerrarlo, pero será el último que lo haga. Pero quiero decirte que, como no podemos hacerlo, pues la administración se aprovechó de que nos vamos voluntariamente para hacerse dueña de lo que era de la gente. Y para poco a poco ir prohibiendo, para poco a poco tal, y con el tiempo, pues va a llegar un momento que tú quieres volver a hacer algo allí y prácticamente no vas a poder hacer nada, ¿no? Salvo que te adaptes a las normas del parque, que a lo mejor con el tiempo, pues... Claro, evidentemente el parque ha favorecido el turismo, ha favorecido otras cosas y la economía de Somiedo hoy es floreciente, gracias al parque. Entonces, por eso yo he titulado el libro Crepúsculo, porque Crepúsculo es que se ha oscurecido, que se ha ido y que murió todo lo que nosotros conocimos y todo lo viejo, pero hay otra cosa, ha nacido otra forma de explotar el territorio, que es a través del turismo, a través de los valores naturales, a través de la ecología. Entonces todo eso está muy bien. Pero, hombre, quizá deberían expropiar las fincas, es decir, bueno, pues, aunque sea poco, que paguen a la gente, que le quiten ya la propiedad, y entonces ya, libertad total para que hagan un parque, y para que hagan reserva de la biosfera, y para todo lo que se quiera, ¿no? ¿Quién ha tomado esas decisiones? Pues yo no lo sé. Pero alguien las ha tomado porque si veis un mapa de Asturias, veréis cómo las reservas de la biosfera van colonizando toda la cordillera cantábrica, pero no pasan a Cantabria en el País Vasco. De la A60, de la autopista que va a Santander para acá hay lobos, pero para allá no, porque los vascos han dicho que no. Y claro, eso son palabras mayores, y ahí hacer, y los gallegos tampoco. Entonces ha quedado Asturias, ha quedado la cordillera, que era la zona más despoblada, más fácil de hacer parque natural y posiblemente también la que tiene mejores valores ecológicos, también hay que decirlo. Quizá también se ha hecho parque natural, se ha hecho reserva de la biosfera y todas esas cosas por algo, no ha sido un capricho, ha sido porque han descubierto que ahí hay un clima perfecto, que se desarrollan muchas especies, que la geología es muy variada, que hay calizas, hay pizarras, hay areniscas, hay todo tipo de rocas, que en otros sitios a lo mejor en Galicia son granitos y entonces no permiten esa variedad de vegetación, que tenemos valles muy profundos con ríos muy especiales y eso da lugar a una vegetación muy exuberante, bueno. Pero el tema está así. Yo estoy en el grupo de los que defienden que no se atropella a la gente de esta manera. Somos pocos en Asturias, somos un grupo pequeño y se nos hace poco caso, la verdad. Pero bueno, somos un grupo que estamos ahí luchando porque no se atropelle de esa manera a la gente, ¿no? Aunque somos conscientes de que al final llegará eso y lo otro desaparecerá, lógicamente. Aún así, queda la ganadería de montaña. Ahora mismo hay muchas vacas en la cordillera, porque aún quedan pastos
las vacas están subvencionadas por la Comunidad Europea y esos ganaderos que tienen 140 o 150 vacas, pues hoy son, bueno, son economías muy potentes, ingresan mucho y manejan mucho dinero. Entonces eso está ahí. No creo que sea el futuro una ganadería extensiva, no lo creo. Pero bueno, de momento está funcionando y es lo que hay. Más adelante no sabemos lo que pasará. Asturias, qué guapa es, ¿no? Asturias no recuerda tema. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Pues Asturias no como la de. Bueno, pues si no es así, daremos esto por finalizado. Y yo lo que sí puedo decir, que te felicito por la obra, te felicito por la presentación que has hecho, porque nadie mejor que el autor conoce el contenido del libro para hablar de ello. Entonces, pues nada, gracias por estar y que Antonio siga escribiendo muchos libros y el Salón Príncipe de Asturias está a tu disposición para presentarlo cuando quieras. ¿De acuerdo? Bueno, es que se nota que no soy bebedor, perdonadme. Ahí detrás de la persiana hay un vino que es gracia del autor. O sea, el autor nos sigue regalando, además del contenido del libro, un vino que vamos a disfrutar. ¿Cómo estás? ¿Ya sigues llorando o ya está pasado? Joder, macho, es que me vinieron recuerdos ¿Te ha traicionado el sentimiento del momento que estabas hablando? de aquel, joder, recordar de cuando era un niño en Gapa, aquel pueblín. Cuidado, sí, está muy bueno la cámara. Es que son cosas que me llegan al alma, sí. Yo me marcho, ¿eh? No voy a... ¿Te quedas? Tómate un vino, hombre, tómate un vino, joder. No, he comido De todas maneras, gracias por hacer el boletín, porque hacía falta ahí, después del barrio de ayer, la gente se nos un poco. ¿Papá? Vamos a hacer una foto con Antonio. ¿Puedes hacer una foto? Claro. Claro. A dos, por si acaso. ¿Cómo la quieres? ¿Así de pie? No, así, bueno, como quieras. Si hago dos, hago una de pie. ¿Ahí, guapos? Y otra sí. A ver. Gracias. Vale. Porque no me da ninguna señal de... Bueno, hemos leído el libro. A ver, Tano. Antonio, un segundo, Antonio. Antonio, un segundo, sí. Poneros ahí con él, vosotros. Tano, gracias. Consuelo. Sí, ponte con nosotros.